Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Y oyentes de HRB Radio Digital, la alianza con Vanguardia Regional a partir de este momento con la técnica de el que más sabe, Camilo Silva. Yo soy Aníbal Ortiz, tu amigo periodista. En escasos 78 horas estaremos votando en Colombia para elegir el presidente de este país por los próximos 4 años. Hoy, en Vanguardia Regional y la alianza HRB Radio Digital, analizaremos algunos aspectos muy importantes. También tenemos noticias de lo que está ocurriendo con los amigos del Pacto Histórico. Habla Hassan Nazar, un comentario sobre el caso de Beto Coral, un miembro del Pacto Histórico, amigo personal del actual presidente Petro, pero que vivía a sus anchas en los Estados Unidos, creando acciones en contra de los Estados Unidos y de Colombia, a favor del petrismo. Eso lo tenemos con Hassan Nazar. Hay un mensaje del pueblo venezolano que envían a Colombia. El pueblo venezolano que ha sufrido durante más de 20 años de la dictadura comunista, de un país que era el más rico, diríamos nosotros, que del mundo entero, y hoy sumido en la miseria, el pueblo aguantando hambre. Ejemplo que ellos, los hermanos venezolanos, nos envían a los colombianos, el mensaje del pueblo venezolano a Colombia. Las reservas de las fuerzas militares también hoy toman nota y la transcribimos aquí en Vanguardia Regional. También está el candidato a la presidencia de la oposición, Abelardo de la Espriella. Envía un mensaje a los colombianos a portas de la elección este domingo del presidente de Colombia. William Darío Higuita es un ex sargento de las reservas. Hoy se refiere este sargento al tema de Marta Peralta. Marta Peralta fue llamada por la Corte Suprema de Justicia y fue apresada en el día de ayer, porque contundentemente hay pruebas de que esta senadora de la República tiene problemas con la justicia y con la corrupción. No somos quien para decir, sino simplemente informar de lo que ocurre con estos personajes que hacen y que hicieron parte o están con Petro en este momento. Y finalmente, en Vanguardia Regional, tenemos un mensaje para todas las regiones del país, porque hay que votar el próximo domingo. Y debemos hacerlo porque quienes queremos a Colombia, por quienes deseamos lo mejor para nuestros hijos y nietos, porque los que tenemos hijos, nietos, parientes
cercanos, parientes lejanos, familias cercanas, amigos cercanos, que quieren democracia y una cosa importante para el futuro de las familias y para el futuro de sus hijos, de sus nietos y hasta de bisnietos. Porque si ocurre algo contrario en estas elecciones, de que de pronto la liebre salta, vienen 30 años, si no es menos, de estar sometidos a la férula de la dictadura. Colombia, con todos los defectos que tenga, desde 4 años para acá hemos sufrido el maltrato de un gobierno de izquierda irreverente, de un gobierno de izquierda que malversó los fondos de los colombianos para entregarlos a la vida plácida de sus amigos. El robo a Colombia en estos 4 años ha sido en misericordia. La guerrilla y las fuerzas subversivas que están aposentadas en Colombia hacen parte de ese gobierno y tienen a la población campesina, la tienen amenazada. Es por eso que en las urbes, en los centros urbanos, en el centro del país, en las grandes capitales que tiene Colombia, de los 32 departamentos, hay que tomar una resolución definitiva. Votar por democracia. Votar por salvar a Colombia. No importa que usted sea de Cambio Radical, del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Centro Democrático, sea independiente, que usted quiere que es total. Es Colombia. Es nuestro país. Lo hemos visto, por ejemplo, en este Mundial de Fútbol. ¿Por qué el colombiano quiere a Colombia? ¿Por qué siente en su pecho cuando entona el himno de Colombia? Las muestras están ahí en este Mundial, en el último partido que jugó Colombia y que ganó. Todo un estadio. Más de 50.000 colombianos en el Estadio de México. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Los jugadores, entre ellos James Rodríguez, jugadores como el portero de la Selección Colombia, todos los integrantes de este elenco, las lágrimas estuvieron al borde, porque aman a Colombia, quieren la democracia, quieren estabilizar el país. Y por encima de eso, no hay otra fuerza que nos pueda ganar. Por eso, en esta emisión del día de hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero tenemos que darle trámite también a las noticias. Hassan Nazar es un periodista capitalino, tiene raíces en Cúcuta, tiene un hermano en Cúcuta, un hermano medio, pero bueno, tiene raíces en Cúcuta. Hace un comentario sobre el tema de Beto Coral, que ya lo extraditó a Estados Unidos, y lo extradita con justa razón. Hassan Nazar está aquí en Guardia Regional y en HRB Radio Digital. Esta es la pantomima del payaso de este activista petrista Beto Coral en Miami. Señor, no sea payaso. A usted no lo deportan porque los Estados Unidos sea fascista o por culpa de Abelardo. Lo hacen por violar normas migratorias. Usted pidió un asilo político y se dedicó a hacer proselitismo en contra de los Estados Unidos y a favor de quienes atacan a los Estados Unidos. Por lo tanto, las autoridades de los Estados Unidos tienen todo el derecho de arrestarlo y deportarlo. Claro que usted tiene todo el derecho de ser activista político por el petrismo, pero entonces pida su asilo en La Habana. Esa indignación de esos mal llamados intelectuales, que lo que son es mamertos petristas, tratando de difundir falsas ideas de que se trata de fascismo, no es fascismo, es hacer cumplir la ley migratoria. Si usted tiene visa de turismo en los Estados Unidos, no puede trabajar allá. Si lo hacen, lo arrestan y lo deportan. Y si usted pide asilo político en los Estados Unidos, pues no puede hacer proselitismo político en contra de los Estados Unidos. Aprendan, ternuritas, y ya saben,
Dejen de ser hipócritas. Y si quieren hacer proselitismo de izquierda, váyanse al Catatumbo. Pero no molesten en Miami. Hassan Nazar. Contundente la apreciación sobre este señor Beto Coral. Claro que salieron a defenderlo los petristas, hasta el mismo presidente. Pero lo que acaba de decir Hassan Nazar muy claro. Si yo le doy a usted asilo en mi casa, usted no puede hablar mal de mí. Ni llegar y tumbar lo que yo tengo en la casa. No. Más o menos parecido. Bueno. Venezuela. 20 tantos años. Venida a menos por un gobierno comunista. Por un gobierno de izquierda que ha malversado los fondos de ese rico país. Oro, petróleo, industrias. Venezuela era un país en Sudamérica el que mandó a la parada. Pero no fue llegar sino este señor Chávez. Embaucó a los venezolanos, como lo está haciendo en este momento el señor Cepeda, hablando mentiras. Ahora resultó Cepeda católico, apostólico y romano. No tiene discurso. Yo amo la vida y cuántos muertos tiene a las costillas. Este senador es amigo de la guerrilla. Muchos muertos. Porque uno puede decir yo no he matado a nadie, pero sí colaborar con los que matan. Entonces, indirectamente es cómplice. El pueblo venezolano nos mostró la bandera con las 10 estrellitas. Bandera que nosotros respetamos, la de Venezuela. La del Gloria al Bravo Pueblo. Y que muchas veces los habitantes de frontera conocemos y entonamos el himno de Venezuela porque nos parece hermoso. Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó, la ley. Eso muchos de hombres de la frontera lo conocemos. Y amamos a Venezuela. ¿Cuántos colombianos, cuántos cucuteños, cuántos nortesantanderianos hicieron vida en Venezuela? Muchos. Lo digo porque mi familia, algunos tíos, primos, trabajaron en Venezuela. Y vivieron de Venezuela. Y trabajaron por Venezuela. Hoy el pueblo venezolano nos envía este mensaje. Escuchémoslo. Camilo, dele camino. Colombia. Venezuela se equivocó porque confió en candidatos que se decían defensores de los pobres. Y 27 años después lo estamos pagando. Hoy ustedes tienen un espejo donde mirar. Venezuela, el país más rico de Sudamérica, destruido y saqueado por el comunismo. Que igual que muchos países que confiaron en lobos vestidos de oveja, para después entregar países secos como desiertos. Con millones de desplazados por todo el mundo buscando refugio. Ningún gobierno va a cambiar tu situación financiera, pero sí hay gobiernos que cerrarán tu boca y atarán tus manos. Si apoyas el terrorismo, entonces estás traicionando a tu familia y a tu patria. Solo piénsalo, estas podrían ser las últimas elecciones de tu hermoso país. De este hermoso país. Cierto, Colombia. Había un eslogan entre Colombia y Venezuela que decía hermanos con un lazo de tradición. Modesto Marchena lo tenía en la tenía aquí en San Antonio del Táchira. Un lazo de indestructible acción. Venezuela y Colombia. Camilo, por favor, regáleme 2 comerciales y ya regresamos. La historia es para contarla y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia y la contamos con orgullo nortesantanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación,
Se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. Vanguardia Regional no busca primicias, no. Vanguardia Regional busca la verdad. Hoy en día tenemos una alianza con HRB, la radio digital. Aquí nos oyen y nos ven. Así de sencillo y así de claro. Además, no buscamos competencia de que me oiga a mí, que yo soy el primero, que yo soy el segundo. No. Yo soy el tercero, pongamos. Pero eso me lleva a pensar que aquí ya nadie se disputa de sintonías, que cada cual con su cada quien. El estilo a ser hombre. Y no en balde, son 60 años de periodismo los que tengo. Creo que soy el de los más viejos en la ciudad de Cúcuta, creo. Periodismo radial y televisivo. La televisión, pues bueno, unos 15 años atrás, pero el resto de radio. Creo que algunas personas me conocen y saben quién soy yo. Las elecciones del domingo abren expectativa general. Y esa expectativa general no deja de inquietar también a las reservas de las fuerzas militares. ¿Y por qué? Dicen que las fuerzas militares tomaron partido. No. Cuando un militar juró bandera, juró amar y hacer respetar la Constitución de Colombia, sus instituciones. ¿Y por qué las reservas en este momento están unidas? Porque quien está al frente, o el inquilino de la Casa de Nariño, se ha ido lance en ristre contra las fuerzas militares, valiéndose del poder que le da la Constitución a un presidente y que como jefe supremo de las fuerzas militares, el inquilino de la Casa de Nariño le dio por decapitar a generales para afianzar su poder, señalando de que si decapita a las fuerzas militares como jefe supremo, el resto de personal del ejército tiene que obedecerle. Las reservas de las fuerzas militares en Colombia se pronuncian, y aquí están, y se pronuncian con justa razón, porque se han debilitado a las fuerzas militares en Colombia. Las han colocado contra la pared, y eso lo ha hecho el inquilino de la Casa de Nariño. Las reservas de las fuerzas militares en Vanguardia Regional. Camilo. Los veteranos, reservistas y la sociedad civil colombiana rechazamos de manera categórica los pronunciamientos del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, así como los pronunciamientos de Gustavo Bolívar y otro funcionario, Carlos Carrillo, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que buscan generar ambientes o escenarios de intimidación, de confrontación en este escenario coyuntural de elecciones. Quienes hemos vivido los rigores del conflicto, servido a la nación, recibió formación para la defensa de Colombia, conocemos el verdadero costo de la violencia. Precisamente por esa experiencia reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la libertad, la protección de nuestras comunidades. No aceptaremos que grupos violentos o personas que promueven el desorden, el vandalismo, la destrucción de bienes públicos y privados vulneren los derechos fundamentales de los colombianos, afecten la libre movilidad, el trabajo, la tranquilidad o la convivencia ciudadana. La protesta es un derecho constitucional.
pero nunca puede convertirse en un instrumento para sembrar terror, destruir el patrimonio común o intimidar a la población civil. Exigimos al gobierno nacional y a las autoridades competentes garantizar la seguridad de todos los colombianos, proteger el orden constitucional y brindar el respaldo a la fuerza pública colombiana para que cumpla eficazmente la misión que la Constitución así le asigna. Como veterano de la fuerza pública, hago un llamado de urgencia a los reservistas, a los retirados y a los veteranos a lo largo y ancho de nuestra patria, desde Arauca hasta Nariño, desde Leticia hasta La Guajira, para que estemos listos y atentos ante las amenazas de incendiar el país por parte de sujetos aliados al gobierno progresista, como lo es Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo a través de sus llamadas primeras líneas. No es un momento para los tibios, es un momento tenso, donde debemos estar listos para defender la libertad y la democracia como lo hicimos cada uno de nosotros durante 20 años o más. Colombianos, deseamos en este momento que defiendan la libertad y la democracia, como dice la oración patria. Siempre estaremos atentos en defensa de la misma libertad y democracia. Morir por defenderte. ¡Patria! ¡Honor! ¡Y libertad! Sí, tuvimos algunos. Yo creo que es bueno, Camilo, repetir la parte que corresponde a las reservas desde el comienzo. Repetirlas, Camilo, porque perdimos el hilo, se nos cayó la transmisión, porque la estamos haciendo vía teléfono. Pero es bueno repetirla, Camilo, porque el televidente y el oyente necesita saber. Camilo, por favor. Los veteranos, reservistas y la sociedad civil colombiana rechazamos de manera categórica los pronunciamientos del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, así como los pronunciamientos de Gustavo Bolívar y otro funcionario, Carlos Carrillo, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que buscan generar ambientes o escenarios de intimidación, de confrontación en este escenario coyuntural de elecciones. Quienes hemos vivido los rigores del conflicto, servido a la nación, recibió formación para la defensa de Colombia, conocemos el verdadero costo de la violencia. Precisamente por esa experiencia reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la libertad, la protección de nuestras comunidades. No aceptaremos que grupos violentos o personas que promueven el desorden, el vandalismo, la destrucción de bienes públicos y privados vulneren los derechos fundamentales de los colombianos, afecten la libre movilidad, el trabajo, la tranquilidad o la convivencia ciudadana. Uno de nosotros durante 20 años o más. Colombianos, deseamos en este momento que defiendan la libertad y la democracia, como dice la oración patria. Siempre estaremos atentos en defensa de la misma libertad y democracia. Hemos jurado defender la patria, la libertad y la democracia, como lo dice nuestra oración patria. Y si es el caso, morir por defenderte. ¡Patria! ¡Honor! ¡Y libertad! Ahí tienen los reservistas. Es que la situación en Colombia es caótica. Nunca antes un proceso electoral había llegado a tanto. Y muchos colombianos que creyeron en Petro, hoy arrepentidos de ver cómo este país está manga por hombro. Corrupción por todos los lados. Robos por todos los lados. Aquí el ejército amarrado, la policía amarrada. ¿Por qué? Porque según la Constitución, el presidente es el máximo jefe, el comandante en jefe de las fuerzas militares, y como es de izquierda extrema, llegó y decapitó a los generales, votó coroneles, debilitó las fuerzas militares y nombró un ministro de su bolsillo, ministro de la Defensa. Un generalote ahí, era de la Fuerza Aérea, el generalote. No es un general
tropero que se hace como la tropa, sino volando. Vengo volando bajo, pero nada más. Y obediente como tal. Tenemos ahora, amables televidentes, a Abelardo de la Espriella y su mensaje a los colombianos. Escuchen con mucha atención este mensaje de Abelardo de la Espriella. Compatriotas, los Pachenca, los JJ y otros grupos criminales disfrutaron de casi 4 años de impunidad y complicidad en el gobierno de Gustavo Petro. Estos bandidos se hicieron dueños de las economías y de los corredores del narcotráfico en los departamentos de Magdalena y La Guajira. Nadie los persiguió. La fuerza pública fue amarrada de pies y manos por el gobierno de Petro para evitar perseguir a esos delincuentes. Hoy, después de que Petro también les incumpliera sus fantasiosas promesas de paz total, que en realidad es una farsa total, esos bandidos decidieron vengarse y no presionar a la población para que votara por el heredero de Petro, Iván Cepeda, en segunda vuelta. Por primera vez en su gobierno, el indigno Gustavo Petro ordenó una ofensiva militar en contra de estos grupos delincuenciales, justo a una semana de las elecciones presidenciales. La vendetta del pequeño tirano, porque no le van a votar por Cepeda. Esto es en realidad una pelea entre bandidos. Petro y Cepeda contra las autodenominadas autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. En sus hombros recae la decisión histórica de salvar la democracia en un momento tan complejo. Les pido que resistan y que salgan a votar este 21 de junio. Pónganle la raya al tigre. Les voy a devolver la seguridad y la tranquilidad. Hoy más que nunca estoy firme por el Magdalena, firme por La Guajira y firme por la patria. Firme por la patria. Es un sargento retirado, sargento de las reservas. En el día de hoy, el señor William Higuita se refiere a Marta Peralta. Quiero decir que William era también actuaba como escolta, era una escolta importante en el país colombiano. Pero esta vez se refiere precisamente a Marta Peralta, que la Corte Suprema la puso presa ayer. Y Marta Peralta es de las personas, la senadora, de las personas que conjuntamente están vinculadas en el tema de la UNGRD, los carrotanques de La Guajira, en donde ex senadores, ministros, bueno, casi un 60% más de personajes ligados a ese escarmiento, a esa toma de la UNGRD, multimillonario dinero, robo, corrupción. Y hoy, William Darío Higuita nos muestra y nos señala sobre el particular, un sargento de la reserva. Camilo. Entonces, ¿cómo es eso, mi querido pueblo colombiano, que el día de hoy la Corte Suprema de Justicia ni siquiera le dijo a esta señora del pacto histórico, Marta Peralta, que se presentara, sino que le mandó de una vez la Dijín y la condujeron a la Corte Suprema de Justicia, y en esa sala de acusación o lo que hay allá, de una vez le dictaron medida? Recuerden que Marta Peralta, entre otras cosas, es del caso de la UNGRD, uno de los robos más grandes que ha tenido Colombia, que se robaron miles de millones de pesos
justamente de ese pueblo por allá Guayú para unas aguas que habían, y esa plata terminó en manos de congresistas en corrupción para aprobar proyectos de Petro, proyectos que justamente tienen profesores ahorita pidiendo a gritos servicios médicos y toda esa cuestión para esos proyectos, y para esa plata, hubo plata para los cargos más altos de Colombia, como es el presidente del Senado Iván Name, capturado, como es Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, capturado, como es el señor Sneider Pinilla y Olmedo López, que eran los de la UNGRD, ese entramado que tuvieron allá con estas personas, capturados, ¿no? Luis Fernando Velasco, ministros del gobierno de este momento. Ricardo Bonilla, ministros del gobierno de este momento. Carlos Ramón González, por allá prófugo y toda esa cuestión. Hombre, eso es una bandola. Y me hago una pregunta. Ahora capturan a esta señora. Y yo me pregunto, ¿cómo es eso? Luego, estos no son los del pacto histórico y los del gobierno actual, el gobierno que está patrocinando un candidato por ahí de nombre Iván Cepeda para la presidencia. Y ha callado toda esa carreta, y el pacto histórico es el que tiene presidente y es el que va a apoyar a este señor. ¿Cómo es eso? Oiga, déjenme decirles que nosotros sí estamos, es muy pobres de espíritu. Si usted le va a dejar el país, si dentro de 45 horas va a votar por ese tal pacto histórico y por ese entramado, por esa organización, básicamente eso es un grupo muy peligroso, y que usted le vayan a entregar ahora al país un candidato como Iván Cepeda, que es de esa gente y no se ha pronunciado en nada ni pronunciado ni ha dicho esta boca es mía. El que calla otorga. El que calla otorga. Ni el mismo presidente. Y los senadores amigos del pacto histórico salen a defender el que calla otorga, porque saben que son ladrones. Ya finalmente hoy, en Vanguardia Regional, invitarlos a votar el domingo. Pero les dejo este mensaje. Alza tu voz. Aquí están todas las regiones de Colombia. Hay que votar por el tigre. Hay que ponerle la raya al tigre. Escuchen. Late fuerte el corazón, la esperanza está despierta y retumba la nación. Las banderas van al cielo, la alegría ya llegó, porque el pueblo colombiano con valentía decidió. Con Abelardo va la fuerza, con la fe de nuestro Dios, porque unidos como hermanos, hoy se escucha una sola voz. ¡Dímelo, John! Fueron años de batalla, de no rendirse jamás. Pero el pueblo está de pie y nadie lo detendrá. Hoy la historia está cambiando, ya se siente la emoción, porque miles de colombianos hoy cantamos esta canción. Ganó Colombia, ganó la libertad, con la ayuda de Dios llegó la victoria ya. Firmes por la firme el corazón, Colombia entera ya eligió. Ganó Colombia, llegó la bendición, se siente la alegría en cada rincón. La manada está presente con fuerza y unión, porque todos somos una sola nación. Todos tienen un lugar, sin indiferencia ni desigualdad, porque Colombia es de todos por igual. Que sueñan, los que quieren progresar, los que luchan cada día por un mejor. ¿Se acabó? Todavía falta, ¿no? ¿Ya se acabó? Bueno, no creo que me lo corte, pero bueno. Camilo, muchas gracias, muy amable. El domingo hay que cumplirle a Colombia. Cumplirle a nuestras instituciones, cumplirle a nuestras regiones,
todos unidos. No miremos partidos. No miremos ideología y pensamiento. Fijémonos en 1.138.338 kilómetros cuadrados que tiene nuestra amada República de Colombia. Desde la Guajira al Amazonas, del Amazonas, Antioquia, al Urabá, desde el Urabá hacia el sur de Colombia, Nariño, Valle del Cauca y el Valle, Chocó, el oriente colombiano, el centro del país, los llanos orientales, la zona verde de Colombia, el Putumayo, Guainía y el Caquetá. Votemos por Colombia. Votemos por nuestra democracia. Votemos, repito, por nuestras instituciones. Hay que salvar a Colombia. Hay que sacar al maligno que no quiere entregar el poder. Hay que sacar al maligno. Las regiones, los 32 departamentos, San Andrés Islas. Ya las votaciones en el exterior nos han dado una muestra de que Abelardo va adelante. No nos atrevemos a dar las cifras porque no son oficiales y hasta que no sean oficiales no se pueden dar a conocer. Pero sí, sin distingo de raza, sin distingo de color, simplemente colombianos. Colombia, gran país. Salvemos a Colombia del maligno. El domingo, yo voto, tú votas, él vota, nosotros votamos, ellos votan por Abelardo de la Espriella. Feliz fin de semana y el domingo a votar. Gracias.